Y bueno amigos, a continuación vamos a empezar a resolver ejercicios basados en las fórmulas notables. Para esto les dejo por aquí esta tabla de fórmulas. Por favor, si pueden detener el video, tomar un screenshot o anotarlas, sería lo ideal. Porque no saberse estas fórmulas implicaría que hay que durar mucho tiempo buscándolas cada vez que las tenemos que aplicar. Entonces, a continuación vamos a resolver un ejercicio para que comprendan a qué me refiero. Tenemos en este punto una fórmula notable, la cual, según la lista que les dejé anteriormente, nos dice que tenemos que dividir esto en dos partes. Una parte al lado izquierdo del negativo, la que subrayé con naranja, y una parte al lado derecho del negativo, la que subrayé con verde. Y, según lo que dice la fórmula, tomamos la parte que subrayé con anaranjado, la escribimos elevada al cuadrado. En este punto, si ustedes empiezan a divagar en el por qué es que se hace esto, de dónde sale esto, pues tendríamos que ponernos en este video a hacer la demostración del por qué la fórmula notable nos dice que el primero al cuadrado. Y realmente para un video que solamente se trata de aprender a aplicar la fórmula notable, pues esto no es una buena idea. En otros videos yo me voy a dedicar en tratar de demostrar este tipo de cosas para que ustedes entiendan de dónde salen, pero realmente este no es el momento. Si la fórmula dice que tomamos este término y lo elevamos al cuadrado, así lo hacemos. Según la fórmula dice que luego va menos 2 por, esto lo dice la fórmula, yo nada más estoy siguiendo lo que dice, y luego escribimos 7xy. Luego por, y la fórmula me dice que después va la parte que subrayé con verde, entonces yo la escribo multiplicando. Según la fórmula, luego escribimos un más, porque siempre va un más, y luego escribimos el término que yo subrayé con verde, pero elevado al cuadrado. Simplemente se trata de continuar con lo que dice la fórmula, no se trata de otra cosa. Esto se hace porque realmente aplicar esta fórmula reduce la cantidad de procedimientos que se pueden hacer con otro tipo de situación. Recuerden que una potencia es lo mismo que una multiplicación de dos términos iguales, pero ponerse a multiplicar estos paréntesis sería algo un poco lento. Es mejor aplicar la fórmula. Entonces vamos a ver cómo continúa. Si elevamos 7 al cuadrado, el resultado es 49. Recuerden que las letras tienen un imaginario como exponente, entonces el 2 se multiplica por el exponente y nos quedaría x a la 2. Igual sucede con la y, nos quedaría y a la 2. Luego multiplicamos 2 por 7, el resultado es 14, y multiplicamos 14 por 2, y el resultado es 28 sobre 11, porque esto es una fracción. También debemos recordar que por aquí teníamos xy, entonces lo vamos a escribir aquí porque estamos multiplicando. Para terminar, elevamos esto al cuadrado, lo cual nos quedaría 4 sobre 121. Esto también se puede hacer en calculadora si fuera el caso. La ventaja de utilizar una fórmula notable es que mediante dos procesos vamos a obtener inmediatamente el resultado, mientras que con otro procedimiento deberíamos de hacer muchísimos más procesos. Entonces, esto es una buena forma de por lo menos comprobar que es mejor utilizar una fórmula notable. Y así podemos decir que este es el resultado de la fórmula notable inicial. Vamos a ver un ejemplo más. Según lo que vimos en las fórmulas notables que les coloqué al inicio, entonces el procedimiento para un ejemplo como este, en donde tenemos dos términos con un más en el centro y fuera del paréntesis un exponente 2, es el siguiente. De nuevo voy a repetir lo que dije antes. El patrón que me dice que esto es una fórmula notable sería, tenemos un término, un más y otro término. Los dos términos están dentro de un paréntesis y el paréntesis está elevado al cuadrado. Si esto se cumple, según las fórmulas notables que les dejé anteriormente, tomamos el primer término, el que acabo de subrayar con anaranjado, y lo elevamos al cuadrado. Luego escribimos menos, luego escribimos más y un 2 y un por. Y de esta forma escribimos el primer término que subrayé con anaranjado. Luego de esto vamos a escribir multiplicando el segundo término. La fórmula notable me dice que tengo que escribir un más y luego el término que subrayé con verde lo vamos a escribir elevado al cuadrado.
En este punto es muy importante mantener los paréntesis. Si nosotros no mantenemos los paréntesis, podemos estar cometiendo algunos errores que son importantes. Sin embargo, ahora lo que nos queda es resolver las potencias y la multiplicación que está en el centro. Resolver esta potencia es realmente algo simple. Lo único que debemos de hacer es elevar 3 a la 2, lo cual nos da como resultado 9. Y aquí vamos a aprender una técnica importante para cuando vamos a elevar al cuadrado una raíz cuadrada. Cada vez que elevamos al cuadrado una raíz cuadrada, cancelamos el exponente y también el radical, con lo cual nos quedaría solamente la m. Luego vamos a multiplicar 2 por 3, eso nos va a dar 6, y como esto es raíz cuadrada de m y esto es x a la 3, lo más que podemos hacer es escribir primero x a la 3 y después la raíz cuadrada de m. Esto se puede realizar porque en esta sección tenemos multiplicaciones. Esto, si tiene un más o un menos en esta parte o en esta otra parte, no se podría hacer de la misma forma. Y a continuación nos vamos a recordar que aquí nosotros podemos multiplicar este exponente por este exponente y entonces nos quedaría x elevado a la 6. Y de esta forma podemos asegurar que este es el resultado de aplicar la fórmula notable que nos daba el ejercicio. Sin embargo, vamos a volver a aplicar otra fórmula notable, una un poco diferente. Para poder aplicar esta fórmula notable, según la lista de fórmulas notables que ustedes vieron al inicio, pues nosotros tenemos este término que es completamente igual a este. Luego tenemos este término que es completamente igual a este. Y en medio, en ambos casos, tenemos un más y un menos. No importa el orden, podría aparecer primero el más, después el menos y viceversa. Lo importante es que se nos dan esos dos términos que son completamente iguales. Si esto sucede, debemos de aplicar la fórmula notable que nos dice que tomamos el término que está subrayado con anaranjado y lo elevamos al cuadrado. La fórmula notable me indica que luego escribimos un menos. Y la misma fórmula notable me indica que tomamos el término que subrayé con verde y lo elevamos al cuadrado. Tomamos el 3 y lo elevamos al cuadrado y eso nos da 9. Tomamos el 7 y lo elevamos al cuadrado y eso nos da 49. Sin embargo, lo que hacemos con el exponente de la a es que lo multiplicamos por 2 y esto nos quedaría 6n. Luego escribimos un menos y a continuación elevamos el 10 a la 2. Eso nos daría 100. Y luego multiplicamos los exponentes y nos quedaría b elevado a la 10m. Muy importante, los exponentes se multiplican y los coeficientes numéricos se elevan, lo cual es muy diferente. Decir 2 por 10 es muy diferente que decir 10 elevado a la 2. Recuerden, los coeficientes numéricos se elevan y los exponentes se multiplican. Y este sería el resultado de aplicar la fórmula notable. Y bueno amigos, esto es un ejemplo de cómo se aplican las fórmulas notables dentro de algunas expresiones. Hay que tener cuidado, no es en cualquier expresión que se aplican las fórmulas notables. En el primer caso que vimos, teníamos un término con un menos, otro término, solamente podemos ver dos términos que estaban entre paréntesis y estaban elevados a la 2. Por eso se puede aplicar una fórmula notable. En el segundo caso también teníamos dos términos y la única diferencia es que existía un más. Todo dentro de un paréntesis elevado al cuadrado. Es por esto que podemos aplicar una fórmula notable. En el tercer caso teníamos dos términos completamente iguales en ambos paréntesis y la única diferencia es que uno tiene un menos y el otro tiene un más. Si esto sucede, aplicamos esta fórmula notable. También es curioso entender que si dentro del paréntesis tenemos un menos para este formato, pues este 2 lleva un menos al frente. También es importante entender que dentro de este otro formato, si dentro del paréntesis hay un más, entonces este 2 lleva un más en el centro. Y si tenemos el formato de dos paréntesis, en medio de estos dos vamos a tener un menos siempre. Y bueno amigos, me faltó resolver un ejercicio más de fórmulas notables, el cual está basado en una fórmula notable que probablemente algunos de ustedes no hayan visto en secundaria. La idea de esta fórmula notable es tratar de resolver el qué sucederá si tenemos un paréntesis elevado a la 3
y dentro del paréntesis tenemos un par de términos sumándose o restándose, como en este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es observar el patrón. Tenemos un término, un menos, otro término, todo está entre paréntesis y elevado a la 3. Recuerden que otras fórmulas notables tienen un 2 como exponente. Entonces esta viene a resolver el dilema de cuando nos topamos con un 3. Si tenemos un menos en el centro, vamos a entender que el patrón va a empezar con un menos, un más y un menos. Pero si tenemos un más en esta parte, entonces todos los signos serían más. En este caso, al tener un menos, entonces nosotros vamos a iniciar por esta parte. Tomamos el primer término y lo elevamos a la 3. Luego volvemos a escribir el primer término, pero ahora elevado al cuadrado y multiplicado por el segundo término. A continuación vamos a escribir el primer término, pero ahora sin elevar al cuadrado, multiplicado por el segundo término, pero ahora elevado al cuadrado. Y esto concluye con el segundo término elevado a la 3. Sin embargo, aquí hay un problema porque la fórmula me indica que en esta parte tiene que haber un 3 y en esta parte también debe haber un 3. Esto es por fórmula, no es porque se hizo algún procedimiento para llegar a eso. Obviamente el que logró determinar que esto siempre se repetía, pues él sí hizo algunos procedimientos para determinar el 3 que acabo de escribir. Pero realmente esto no es algo que ustedes necesiten saber en este momento. Tal vez en algún momento en el que quieran demostrar que esto es verdad, pues sí lo van a necesitar. Pero en este instante nosotros no queremos demostrar que esto es verdad, lo que queremos es aplicar la fórmula. Recordemos, la fórmula dice el primero elevado al cubo. Si aquí hay un menos, nosotros aquí también escribimos un menos. Y escribimos 3 por el primero al cuadrado por el segundo sin elevar. Siempre vamos a escribir un más en esta parte, luego escribimos un 3 por el primero sin elevar por el segundo elevado al cuadrado. Siempre escribimos un menos en esta parte por el segundo elevado al cubo. Esto es algo que simplemente hay que repetir cada vez que nos encontramos con un patrón similar a este. Dos términos con un menos en el centro elevados a la 3. ¿Qué pasa si aquí hay un más? Aquí escribo más y aquí escribo más. El resto es completamente igual. Ahora vamos a resolver las potencias. Recuerden que 3 elevado a la 3 en calculadora les tiene que dar 27. No se arriesguen a multiplicar este por este porque así no se hace. Recordemos que los exponentes se multiplican, entonces quedaría n elevado a la 6. Volvemos a escribir menos 3 y resolvemos esta potencia. 3 elevado a la 2 nos da como resultado 9. Y recuerden que los exponentes se multiplican, entonces quedaría n elevado a la 4. Luego reescribimos el 5y. Bajamos más 3, bajamos el 3n a la 2 y resolvemos esta potencia. 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Y la y tiene un imaginario, multiplicamos los exponentes, quedaría y a la 2. Luego resolvemos esta potencia, 5 elevado a la 3 nos da 125, y tiene un imaginario y multiplicamos 3 por ese 1 imaginario y nos quedaría y a la 3. Vamos a entender que en esta parte todo se está multiplicando, el 3 por la potencia por 5y. Es por esto que aquí abajo lo escribo 3 por el resultado de la potencia por 5y. Y lo mismo sucede en esta parte. Ahora nos dedicaremos simplemente a resolver las multiplicaciones, es decir, a estas partes de aquí. Lo demás lo volvemos a bajar. Luego multiplicamos 3 por 9, eso es 27, y 27 por 5 nos da como resultado 135. Vean que la n pues no se puede multiplicar de la misma forma que se ha multiplicado anteriormente porque son diferentes variables. Entonces no nos queda más que escribir n a la 4y. Bajamos el más y multiplicamos 3 por 3, eso nos da 9 y este 9 lo multiplicamos por 25 y el resultado nos da 225. Como la n es una variable distinta a la y, entonces nos quedaría n a la 2, y a la 2. Bajamos el menos 125 y a la 3. Y en este punto podemos observar que no existe ningún término que tenga la misma variable con el mismo exponente. Por esto no podemos sumar ningún término con otro. Y de esta forma podemos decir que esta es la solución de la fórmula notable inicial.